Génesis 9, versos 18 al 29. Vamos a leer esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los hijos de Noé salieron del arca. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Esos tres son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tierras de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Así esta predicación está titulada Maldad inevitable. Criminólogos, sociólogos e historiadores indagan acerca de la razón principal por la cual hay tanto crimen en nuestra sociedad. Y mientras todos estos expertos concluyen que no se puede trazar a un singular factor que puede explicar por qué existe tanta criminalidad en todas partes del país, eso sí establecen que uno de los factores que contribuyen al estado actual, al estatus actual de nuestra sociedad, puede encontrarse, según ellos, en inigualdad económica o que la gente experimenta privación de oportunidades. A causa de esto, muchos argumentan que no se le puede echar la culpa al malhechor de haber escogido una vida de crimen, que el violador de la ley no tiene ninguna otra opción que cometer crímenes por cuanto la vida le ha privado de oportunidades que existen para otros, ¿verdad?, en otras partes de la nación. Y desde una perspectiva meramente humana, estas explicaciones parecen tener sentido, pero quedan cortas al tratar de llegar a la verdadera raíz del problema, porque todo crimen y de la misma manera toda expresión de la maldad y de inmoralidad tiene una singular raíz cuya presencia no origina en meros factores ambientales, pero que está presente en el corazón de todo ser humano. Esta gente piensa, ¿verdad?, que la maldad, el crimen, todo es el producto del ambiente en que vivimos, pero la palabra establece, ¿verdad?, que está presente en la raíz de la esencia humana, del corazón humano. Ahora, el texto que está para nuestra examinación nos muestra el origen de toda maldad y que también este origen de toda maldad estaba presente dentro del arca. Que aunque Noé y su familia fueron preservados del juicio total que vino sobre toda la tierra, junto con ellos estaba un pasajero oculto. Este pasajero estaba oculto dentro de todos sus corazones. En otras palabras, su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Tres cosas vamos a ver a lo transcurso de esta predicación. Existen cosas que en sí no son malas, pero cuyo pecado se encuentra en el exceso. Segundo, vamos mirando, verá que ciertamente la mancha del pecado había sobrevivido al diluvio. Y tercero, ningún cristiano jamás deja de ser vulnerable de las tentaciones del pecado. Depende de Dios para su fuerza y gracia. Nuestra trayectoria en las últimas semanas nos ha permitido explorar la vida de Noé y los sucesos relacionados al diluvio que vino sobre la tierra. En el capítulo 5 fuimos introducidos a Noé en medio de una lista de los conocidos hijos de la promesa, donde, aleluya, a través de esos descendientes Dios se aseguraría de cumplir la promesa hecha en Génesis 3, la promesa de que la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza. Señalando hacia la victoria de Cristo en la cruz, ¿verdad? En el capítulo 6, verso 8 se nos dice por primera vez que Noé halló gracia ante los ojos de Dios.
Segunda de Pedro 2:5 nos dice que Noé era un pregonero, un predicador de justicia, ¿verdad que sí? En Hebreos 11:7 se nos dice que Noé era un hombre de fe. Génesis 6:9 nos dice acerca de la relación que Noé tenía con Dios. Nos dice que Noé caminó con Dios, igual que Enoc, ¿verdad? Aunque Dios a Enoc se lo llevó. Ahora, llevemos todo esto en mente mientras consideramos los siguientes versos. Los últimos versos de este capítulo nos empiezan a trazar el comienzo de la nueva vida, ¿verdad? La vida ahora está comenzando en su nueva etapa, después del diluvio, ¿verdad? Donde Dios había purificado toda la tierra. Ahora en el verso 18 leemos, dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Este detalle se nos enfatiza, se nos va a seguir enfatizando a lo largo de estos versos. Vemos que Moisés, recordemos, Moisés escribió esto y él lo escribió bajo la inspiración del Espíritu y él nos vuelve a presentar una vez más a los hijos de Noé y hace claro en esta sección que él quiere que estemos seguros, que no se nos olvide, que sepamos, aleluya, nosotros los lectores, que aquí se encuentra el padre de los cananeos. Recordemos la audiencia original. Nosotros no somos la audiencia original. La audiencia original era Israel en el desierto, donde ellos estaban dirigiendo a la tierra prometida, tierra que había sido mostrada a Adán, como aparece en Génesis 12. En adelante, tierra que estaba en posesión de los cananeos, que habían de ser desalojados, unos por un lado en destrucción total. Hay otros lugares, nos dice que otros iban a ser sacados por avispas. Se nos dice que Cam es el padre de Canaán, un detalle que tendrá mucho sentido mientras continuamos en este recuento. Y en el verso 19 dice, estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Ahora, basado en lo que hemos aprendido de Noé, vimos que él halló gracia ante Dios y que junto con su familia fueron protegidos del juicio de Dios. En otras palabras, podríamos decir que esta era una familia escogida por Dios y que en manos de esta familia escogida de Dios, la futura humanidad tenía un futuro prometedor en manos de una familia que podría ser designada como especial, ¿verdad? Toda la humanidad ciertamente es un descendiente directo de los tres hijos de Noé. Y ahora en el verso 20 dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Vemos que Noé, igual que Adán, había recibido el mandato de trabajar la tierra. Algunos le llaman el mandamiento de la cultura o el mandamiento del dominio, donde el hombre es llamado, ¿verdad?, a sojuzgar, a enseñorear sobre la tierra, a ejercer dominio, ¿verdad? Exactamente lo que estaba haciendo Noé. Y aquí se nos dice, ¿verdad?, que plantó la viña. Plantó un terreno con vides o plantas de uva. Vemos que la plantación de uvas y cultivo de ellas era de bendición para Noé y su familia. Sabemos nosotros que las uvas como fruta son deliciosas al paladar, ¿verdad? Son un tipo de dulces naturales en un tiempo donde no tenían la producción del azúcar como lo tenían hoy, ¿verdad? Si querían algo dulce tenían que comerle con una fruta. Las uvas podían ser secadas en el sol para producir pasas, las cuales podían ser almacenadas para el alimento en el invierno o también para ser consumidas durante viajes. Las pasas también podían ser usadas como complemento a las comidas, considerando aún la manera que nosotros usamos las pasas en el día de hoy. Y ciertamente las uvas podrían ser fermentadas para la producción del vino, como vemos aquí en el siguiente verso, dice el verso 21, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Entendamos, hermano, para este entonces ya han pasado bastante tiempo. Es posible que podríamos decir que han pasado unos cuantos años, número uno, para poder plantar, para poder cultivar, para poder sacar el jugo de las uvas, exprimirlo, y también para darle tiempo que se fermentara y se convirtiera en vino, ¿verdad que sí? Se nos dice que Noé bebió del vino y bebió en exceso a tal grado que se embriagó. Ahora, cuando hay comentaristas que hablan mirando este pasaje, tratando de ablandar el impacto, tratando de ablandar el peso de lo que aquí está ocurriendo, dijo un comentarista, en ignorancia acerca de la naturaleza ardiente del vino, Noé tomó y se embriagó y se descubrió en su tienda. Pero nosotros sabemos, hermano, que este no puede ser el caso. Este no fue un accidente.
Noé tenía más de 600 años de edad. ¿Verdad que sí? Aleluya. Teniendo 600 años de existencia y habiendo vivido en una humanidad perversa, ¿cuántas cosas no habrá visto Noé? ¿Verdad que sí? La palabra Jesús claramente decía que en los tiempos de Noé, así como en los tiempos de Lot, comían y bebían. Gloria a Jesús, como que nada pasara. ¿Será que Jesús sabe será que Noé habrá visto los efectos del vino? Claro que los había visto. Gloria a Jesús. Se embriagó. Aleluya. Y que quedó inconsciente porque bebió fuera de control. Ahora, ¿qué es lo que podemos ir aprendiendo en esta lección? Porque como hemos hablado en otras ocasiones, cuando leemos narrativos en la Biblia, una pregunta legítima que nos va a ayudar a poder nosotros interpretar un pasaje es preguntar por qué está este pasaje aquí. Especialmente cuando consideramos a Noé, como se nos ha presentado a este punto, un hombre pregonero de justicia, un hombre recto que halló gracia ante los ojos de Jehová, un hombre de fe según Hebreos capítulo 11. Bien pudo haber sido eliminado esta indiscreción, alguno le llamaría, ¿verdad? De parte de él. Pero no fue eliminada. ¿Por qué está esto aquí? Hay algo que podemos aprender. Obviamente no vamos a pretender que podemos trazar todo lo que se puede aprender. Pero algo que podemos aprender de lo que se nos está mencionando aquí en el verso 21 es que ciertamente la mancha del pecado había sobrevivido el diluvio. Qué trágico lo que había ocurrido sobre la humanidad. Dios había eliminado prácticamente a toda la humanidad pecaminosa, pero no había erradicado completamente el pecado. Y le digo, hermano, y ese sigue siendo el caso. El pecado no ha sido completamente erradicado, todavía el pecado. Usando las palabras de Pablo, el pecado que mora en mí. Es cierto, es posible que leyendo a Noé en los pasajes anteriores, sí, yo me identifico con Noé. Igual que Noé, yo me subí en el arca. Igual que Noé, encontré mi refugio. Cristo es mi arca, Cristo es mi refugio. Es ciertamente correcto. Pero también ahora tenemos que identificarnos con Noé. No nos vamos a zafar aquí. Igual que Noé, el pecado mora en nosotros. Estamos en Cristo, pero el pecado mora en nosotros. Dios no eliminó, Él casi eliminó toda la humanidad. Él eliminó una humanidad perversa a un grado que no podemos imaginar, ¿verdad que sí? Pero no eliminó completamente el pecado. La única manera de eliminar completamente el pecado sería de eliminar a toda la humanidad. Y ustedes y yo quizás, si nos desconectamos del pasaje, dicen que solo eran 8. Bien lo pudo eliminar a los 8 y eliminar completamente el pecado. Pero Dios no podía eliminar. Dios no estaba dispuesto a eliminar toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de promesas. Un Dios que hace promesas y que se asegura de su cumplimiento. ¿Se recuerda la semana pasada? Donde miramos y indicábamos conforme a lo que hemos aprendido en la palabra, que cada vez que miramos el arco iris, ese arco iris nos debe recordar del primer arco iris. Y ese primer arco iris es la señal de un pacto que Dios hizo con Noé. ¿Verdad que sí? Pero ese pacto entendemos que se da lugar a un mejor pacto del cual nosotros somos partícipes. Tenemos a un Dios que hace promesas y que cumple sus promesas. Y cuando miramos el arco iris decimos, Dios cumple sus promesas. ¿Verdad que sí? Él pudo eliminarlos. Es más, si los hubiera eliminado, no hubiera habido injusticia en Dios. Le hubiera dado a Noé y a su familia su merecido. Bendito Jesús. Pero no, Noé halló gracia porque puso su confianza en Jehová, ¿verdad? No había mérito en Noé. Él no fue puesto por sus méritos. Usted y yo tampoco estamos aquí por nuestros méritos. No es que Dios vino y buscó de la buena gente, de diferentes aspectos de la población, de diferentes partes del mundo y nos trajo aquí, hizo de nosotros una iglesia. No nos trajo por méritos. Méritos no tenemos nosotros y si Dios nos diera basado en nuestros méritos, lo que recibiríamos es perpetua condenación. La única razón es porque Dios, aleluya, es un Dios de promesas. Y Él ha prometido, verá, que ninguno que confía en Dios será avergonzado. El Dios que hace promesas se asegura de su cumplimiento. Nosotros sabemos, hermano, que el abuso del alcohol elimina muchas de las inhibiciones en las personas. Las personas bajo la influencia del alcohol, el vino, o sea, como sea, la persona actúa con desenfreno. Eso lo vamos a ver más adelante. Es confirmado en Efesios 5:18. Y en todo esto, hermano, no sorprende que esto le aconteció en la vida de Noé.
Mire lo que comenta R. Kent Hughes. Dice, sin embargo, la virulencia del pecado es asombrosa. A ver, el pecado es contagioso. Noé era el único hombre justo sobre la faz de la tierra. Su justicia no fue autogenerada, pero la justicia dada por Dios, transferida por la fe. Su vida intachable fue una cosa de asombro en el depravado mundo del prediluvio. Pero el pecado en ese momento le conquistó. Este borracho indefenso que quedó inconsciente en su tienda es una advertencia significativa para nosotros, como también lo es el diluvio, ¿verdad que sí? El pecado tiene presencia, el pecado tiene consecuencias. La verdad, hermano, vamos mirando que Noé no lo podía hacer solo. Él estaba terriblemente dañado y necesitaba ayuda fuera de sí mismo. Noé necesitaba la gracia de Dios, igual que nosotros. Igual que nosotros, ¿verdad? Ciertamente somos Noé. Ciertamente también en nosotros el pecado mora. La vida de Noé es una amonestación para todos nosotros. Que aun como Noé en una edad de madurez todavía estaba sujeto a su naturaleza pecaminosa. Aprendemos que personas en la flor de la vida y aún en una edad avanzada son atraídos y conquistados por las tentaciones que bien pueden ser evitadas. Cuando se trata de la tentación del pecado, no somos llamados a resistir el pecado, pero somos llamados a huir del pecado, ¿verdad que sí? Porque tenemos temor de Dios. Tenemos el ejemplo de la vida de José, que aquella mujer quiso adulterar, quiso pecar con él, ¿verdad? La mujer de Potifar. Y él huyó, ¿verdad? Porque él tenía temor de Dios, él no podía pecar contra Dios. Comenta aquí Richard Phillips, no solo es que toda la gente puede caer en pecado, pero que la Biblia hace claro que todos caemos en pecado. La historia de Noé es un fenómeno universal. Y aquí cita él también, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Todos hemos pecado. O como decía R.C. Sproul, nosotros no somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. Nosotros nacimos pecadores. Nosotros nacimos con la inclinación hacia el pecado. Nacimos con, aleluya, la inclinación hacia la idolatría, buscar automáticamente los sustitutos de Dios. O como dice Romanos 3:10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La trágica situación de Noé, es trágico lo que aconteció, ¿verdad que sí? Escandaloso. Hubiera sido más escandaloso si hubiera habido más gente, pero no había otra gente, sino simplemente los descendientes de Noé. Aleluya, así es el pecado, hermanos. Escandaloso es el pecado en la vida del que lo practica. Aquí también añade Phillips, Noé no solo nos enseña que todos pecan, pero también ilustra que todos sufrimos los efectos del pecado. El pecado tiene sus consecuencias. Dios se va a asegurar. Dios garantiza las consecuencias del pecado, ¿verdad? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a segar. Sabemos nosotros, hermanos, que la fermentación del jugo de uvas ciertamente es un proceso natural. Y este no es pecaminoso en sí mismo, pero que el pecado está en el exceso del vino. Tenemos que reconocer esto. Especialmente cuando consideramos que el primer milagro de Jesús fue de crear vino de manera milagrosa, como aparece en Juan 2, ¿verdad? Bien fuera que este apareciera como uno entre varios milagros en una secuencia rápida de sucesos que acontecieron durante la vida de Jesús, pero no, ese es el primer milagro que registra la Biblia. No podemos ignorar lo que dice la palabra del Señor. Vemos en relación a esto, aleluya, porque la vida de Noé nos presenta una advertencia en cuanto al vino, ¿verdad que sí? Pablo también presenta una amonestación y también un imperativo, dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu. Hay personas, ¿verdad?, que a veces se acercan en las afueras de la iglesia, están mirando cuánto pecado pueden cometer y permanecer a la comunidad de la fe. Hay lugares, ¿verdad?, que son bien abiertos acerca de lo que es la bebida. Pastor, ¿cuánto puedo beber aquí y ser cristiano? Aleluya. Esa no debe ser nuestra preocupación, cuánto podemos tomar, sino más bien nuestra preocupación principal debe ser llenos del Espíritu. Si usted está preocupado de cuánto puede tomar, está preocupado de la cosa equivocada, porque ese no debe ser nuestro enfoque.
especialmente en lo que estamos mirando en la vida de Noé. Y como habíamos mencionado antes, el consumo del vino está acompañado de un peligro potencial de embriagarse, el cual resulta, como dice en Efesios 5, en disolución o lo que se llama también desenfreno, como lo vimos en la vida de Noé. Aunque la fermentación que produce el alcohol en el vino y otras bebidas alcohólicas es un proceso natural, no quiere decir que la Biblia promueve el consumo del alcohol. Es más, cuando vamos a hablar de este tema, sí, considerar todo el consejo de Dios. Sí, no, pero pastor, recuerde que Pablo le dijo a Timoteo, toma vino que es bueno para el estómago. Eso sigue siendo cierto, ¿verdad? Tiene sus propiedades, por lo menos yo nunca lo he explorado, pero el alcohol existe por una razón. El vino existe por una razón. No podemos negarlo. Pero aleluya, si va a tomar vino, hermano Timoteo, no se te olvide lo que dice Proverbio 21. Mire lo que dice aquí el proverbista. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Hay un peligro que acompaña al vino, ¿verdad? O como dice Proverbios 23, 31 y 32, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente, morderá y como áspid dará dolor. Hay un peligro, ¿verdad? Podemos tomarlo, pero hay un peligro. Y ya vimos ese peligro en la vida de Noé, ¿verdad que sí? Pastor, ¿cuánto puedo tomar? Bueno, si hablamos científicamente, depende de su peso y su previo consumo del alcohol, ¿verdad que sí? A ver cuánto aguanta. Pero cuando estamos hablando en términos espirituales, aleluya, es cuánto necesitas el alcohol, ¿verdad? Porque ahí que dice, ¿verdad? Como entra suavemente y como serpiente, morderá. Ahora recuerda, hermano, ¿quién es el que está en esta situación? El que está en este dilema que estamos leyendo hoy. El único hombre justo que sobrevivió. El diluvio. El pregonero de justicia. Un hombre de fe cayó bajo la tentación del alcohol. ¿Qué debemos hacer nosotros con el alcohol? Distanciarnos lo más posible. ¿Sabe quién nunca va a caer en el error de Noé? El que no toma. Y si usted toma, ahí está la advertencia de la palabra del Señor. Es más, el consumo del vino es colocado dentro de una categoría que aparece en 1 Corintios 6. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de alguna. Si tengo un hermano en Cristo que él decidió no comer ice cream porque caía en pecado, pues yo también de la misma manera puedo distanciarme del vino, ¿verdad que sí? Porque estamos buscando consagrarnos al Señor. Noé pecó al emborracharse, Noé pecó en el desenfreno que produjo su borrachera y quedó descubierto en su tienda, estaba desnudo en su tienda. El hombre había perdido su dignidad. No queremos arriesgarnos nosotros de ningún desenfreno que acompañe el pecado. Y ahora vemos el verso 22. Y mire aquí cómo lo presenta. Moisés dice, y Cam, padre de Canaán, que no se nos olvide, que Cam era el padre de Canaán, no era lo que está diciendo Moisés, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Cam, hijo de Noé, padre de Canaán, el nieto de Noé, ¿verdad? Él no tuvo culpa al haber descubierto a su padre en la tienda, en esta condición. Y se nos dice que informó a sus hermanos que lo había descubierto, dice el verso 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Sem y Jafet pasó la información que había dado su hermano Cam, y tratando de respetar y preservar la dignidad de su padre, caminaron en retroceso con la ropa de su padre, para así ellos no presenciar la desnudez. Ellos entendían algo que se va haciendo más explícito en la palabra. Ellos sabían, aleluya, que había pecado en descubrir esta desnudez. Ellos estaban cumpliendo con el futuro mandamiento que fue explícitamente dado en Levítico 18 en adelante. Dice Levítico 18:7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Usted puede seguir leyendo en ese capítulo. Y hay que recordar, hermano, la audiencia original, Israel en el desierto, para entrar a la tierra prometida, la tierra de los cananeos, y ahora se le está hablando de Cam, el padre de los cananeos. Eso no es coincidencia.
Amén. Como vamos a seguir mirando. Dice el verso 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Aquí aprendemos que Cam era el menor de todos. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Hasta este punto Cam, el hijo menor de Noé, parecía haber sido tan solo un informante de lo que había visto accidentalmente, pero aparentemente aquí hubo maldad. Aquí hubo perversión. Aparentemente la reacción de este sobreviviente del diluvio no fue de respeto hacia su padre en un momento, quien se encontraba en un momento de carnalidad, ¿verdad que sí? Comentaristas añaden que cuando Cam vio la desnudez de su padre, la palabra hebrea es una que significa mirar intensamente. La maldición que Noé pronuncia nos indica que hubo malicia en los actos de Cam, padre de los cananeos. Hubo maldad en Cam cuando en vez de donde era llamado a honrar a su padre como fue instruido Israel en el quinto mandamiento, como aparece en Éxodo 20:12, que hay que honrar a tu padre y a tu madre. Nosotros tenemos que entender que la ley en muchos aspectos estaba presente, ¿verdad? Era la estándar que estaba presente, aun cuando no estaba explícitamente revelada. Porque si la ley, como en referente a los 10 mandamientos, no estuviera presente, ¿qué estándar usó Dios para juzgar a Caín? Si ellos no sabían que no se podía matar, ¿verdad? Tenían que haber sabido. Ellos tenían Sem y Jafet. Ellos de alguna manera nos muestran que se sabía que había que honrar a su padre y a su madre, ¿verdad que sí? Cam no lo hizo. Pero lo que nos sorprende en todo esto es que Noé no maldijo a Cam, pero maldijo indirectamente lo maldijo a él indirectamente a través de su hijo Canaán. Eso es peculiar, ¿verdad que sí? El que hizo la fechoría fue Cam, pero el que recibió la maldición fue Canaán. Esta fue una maldición de Cam, pero indirectamente. Es posible, y aquí solo estamos especulando, es posible que Canaán puede haber sido participante de este malvado acto, pero lo que sí sabemos con seguridad, que la malicia continuó en Canaán y en todos sus descendientes. Eso sí lo sabemos. Eso sabemos nosotros. Vimos el acto de perversión y malicia en Cam, pero como vamos aprendiendo a lo largo de la Biblia, la malicia continuó en los descendientes de Cam y definitivamente en Canaán. ¿Quién se nos ha enfatizado a lo largo de esos cortos versos? Moisés se aseguró de informar a Israel y a nosotros que Cam era el padre de Canaán, quien era el padre de los cananeos. En Génesis 15, Dios le dice a Abraham que la maldad de Canaán estaba aumentando. Dice Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, hablando de Egipto, ¿verdad? Y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, hablando del Éxodo. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, le está diciendo Abraham, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, ¿verdad? Está diciendo Dios, aquí donde estás, Abraham, estos pueblos están creciendo en su maldad, pero todavía no los voy a desalojar, porque su maldad no ha llegado al colmo. La maldad estaba creciendo, aumentándose entre los cananeos. En Levítico 18:24 dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. La tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó a sus moradores. En el tiempo, aleluya, y vemos aquí en el tiempo de que estaban por entrar a la tierra prometida o ya estaban en la tierra prometida, no se contaminen y hagan lo mismo que esta gente. En el tiempo de Abraham, aprendemos de unos cananeos, que eran los de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad que sí? Para que tengamos una idea de la perversión que se estaba desarrollando sobre la tierra. Obviamente los sodomitas, que por mucho tiempo era el nombre que se le daba a los homosexuales. Los sodomitas obviamente se aceleraron mucho más que los otros compatriotas, ¿verdad? Y fueron eliminados instantáneamente. Hermano, la perversión que vemos en Cam ciertamente estaba en su hijo Canaán,
que obviamente la transmitió por generaciones a lo que se convirtió en el pueblo de los cananeos. Y eso es lo que está escuchando el pueblo de Israel. Y ahora ellos van entendiendo el porqué de las cosas, ¿verdad que sí? Ellos van entendiendo. Eso nos ayuda a nosotros, porque hay gente que dice en el día de hoy, mira, es que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de matancinas, de genocidio, de guerras y destrucción. Pero cuando miramos aquí vemos que las acciones de Dios son impulsadas a causa del pecado, ¿verdad que sí? Dios es justo en lo que Él hace. Justo cuando paga a cada uno conforme a sus pecados. El pueblo de Israel está entendiendo, escuchando esto por primera vez. Ellos no conocían esto, ¿verdad? Ellos no sabían. Esto que estaba siendo registrado por Noé bajo la inspiración del Espíritu. Dice, es a esas tierras que vamos nosotros. Es a ellos que los vamos a desalojar. Y ahora dice el verso 26, dijo más, bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem y sea Canaán, su siervo, engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y será Canaán su siervo. Vemos que la maldición de Canaán es repetida en medio de las bendiciones colocadas sobre Sem y Jafet. Y para que entendamos esto, hermanos, Sem, hijo de Noé, es el antepasado de Abraham, que es el padre de la nación hebrea, ¿verdad? De los semitas vinieron los israelitas. Jafet es el antepasado de los pueblos europeos y de algunas de las naciones de Asia, del norte y del oeste. En muchas maneras esto bien puede ser, gloria a Dios, resumido hablando de los gentiles. Los gentiles vinieron de Jafet en grande parte. Y vemos que Noé dijo de manera profética, conforme a los propósitos de Dios, que Jafet, el antepasado de los gentiles, habitará en las tiendas de Sem, el antepasado de los hebreos, ¿verdad? De los judíos. De esta manera, Noé parece estar señalando hacia una futura salvación de los gentiles, los descendientes de Jafet, que por medio de un descendiente de Sem, en otras palabras, Jesucristo, ¿verdad que sí? Cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no era en Abraham mismo, pero uno que vendría después de él, ¿verdad que sí? Hablando de Jesús. Hermano, vemos que la maldición de Canaán continuó por generaciones, porque los descendientes de Canaán fueron depravados en su pecado. No había, lo que había era desenfreno. Lamentablemente estamos viendo paralelos en el día de hoy en nuestras comunidades, hermano. Estamos viendo el desarrollo de la maldad, aleluya, y entendamos que muchos, aleluya, que miran a través del lente bíblico, dice que lo que vemos hoy como el pecado, el desenfreno de la homosexualidad, estamos viendo una primera fase del juicio de Dios sobre una sociedad. Si se le permite continuar, la destrucción, ¿verdad?, se acerca. Dios sabrá cuándo el Señor tenga misericordia. El verso 28 nos dice, y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Aquí vemos el cierre de la historia de este pregonero de justicia. Cierre que termina sin ocultar la vergüenza de su pecado. Vimos en Hebreos 11 que Noé fue mencionado por su fe. Y tenemos razón para pensar que él no murió en desgracia, pero que las consecuencias de su pecado contribuyeron a pecados que se presentarían en futuras generaciones. Es ciertamente lamentable leer en este narrativo que el pecado sobrevivió el diluvio. Los sucesos que sobresalen al final de este capítulo nos sorprenden con la manifestación del pecado que volvió a aparecer en la misma generación de sobrevivientes del diluvio. El pecado de Noé nos brinda a nosotros una importante lección y una urgente advertencia. El éxito en el pasado no garantiza futura rectitud en nadie. Escucha eso bien. El éxito en el pasado no garantiza futura rectitud de nadie. Ahora que hemos nacido de nuevo, tenemos que entender que la mancha del pecado no ha sido eliminada, igual que Noé y Cam. Esta está presente en nosotros. No podemos descuidar nuestra relación con Dios y debemos cultivar comunión con Él, una comunión de amor y de dependencia de Él. No sabemos, ¿verdad?, por qué Noé se vio motivado a tomar, pero obviamente no estaba dependiendo del Señor. Nosotros sí debemos hacerlo. Nuestra naturaleza humana revela que ciertamente somos pecadores perdonados y que el pecado mora en nosotros, como dijo Jesús en Marcos 7, 21 y 22, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios,
las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Hermano, la Biblia confirma esto. Confirma las palabras de Jesús. Que esto estaba presente en los héroes de la fe. Como vimos, Noé. Moisés también, ¿verdad que sí? Cayó en pecado. David cayó en pecado. Pedro cayó en pecado. Seres humanos iguales que nosotros. Seres humanos que igual que nosotros también dependieron de la gracia de Dios. Por eso se les considera héroes de la fe. Por la gracia del Señor. Así también nosotros dependamos de la gracia del Señor. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué somos nosotros en el mejor caso? Vasos de barro. Pecadores perdonados, ¿verdad? No somos dignos de ser depósitos del evangelio. No somos dignos de ser depósitos de la verdad de Dios. No somos dignos de ser morada del Espíritu Santo. Vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O así como Juan dijo, o Jesús dijo en Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. No podemos jactarnos de nuestra propia fidelidad. Nuestra fidelidad es simplemente el poder de Dios obrando en nosotros pecadores que miramos hacia Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ciertamente somos igual que Noé. Aleluya. El pecado es una realidad inescapable. Aferrémonos de la gracia que encontramos en Cristo Jesús, Señor nuestro.